El viento de noviembre atravesaba las calles del centro de Chicago como un cuchillo atraviesa la seda, trayendo consigo el aroma del comienzo del invierno y el agua del lago lejano. Grace Miller se ajustó el fino abrigo alrededor de los hombros mientras se apresuraba por Michigan Avenue, con su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado por una lluvia anterior, creando un caleidoscopio de oro y plata que habría sido hermoso si no fuera porque ella llegaba tarde. Una vez más, su teléfono vibró en su bolsillo. Otro mensaje de texto de su jefe, Richard. No necesitaba mirarlo para saber lo que decía. El Sterling Room no toleraba las tardanzas, ni siquiera de su camarera más trabajadora. Grace aceleró el paso, sus sensatos zapatos de trabajo salpicando los charcos poco profundos, mientras se abría paso entre la multitud vespertina de profesionales bien vestidos que se dirigían a casa, mientras ella apenas comenzaba su turno. A sus 25 años, Grace se había convertido en una experta en correr. Corría entre clases en la universidad comunitaria por la mañana, corría a su turno de tarde en la cafetería de State Street y corría a su turno de noche en el Sterling Room, donde las propinas eran lo suficientemente buenas como para que casi mereciera la pena el agotamiento. Su abuela siempre le había dicho que el trabajo duro forjaba el carácter. Grace estaba bastante segura de que ya tenía suficiente carácter para toda la vida. La entrada del restaurante apareció ante ella, toda de latón pulido y cristal reluciente. A través de las ventanas podía ver la cálida iluminación ámbar que hacía que todo el interior pareciera un cuadro de otra época. El Sterling Room atendía a una clientela específica, el tipo de gente que no pensaba dos veces antes de gastarse el alquiler mensual de Grace en una sola cena. Ella había aprendido a no juzgar. Esas personas pagaban sus facturas, financiaban su educación y de vez en cuando le recordaban que la amabilidad no siempre estaba ligada a la riqueza, aunque la correlación era, en el mejor de los casos, inconsistente. Grace entró por la puerta de empleados y enseguida la envolvió el calor y el complejo aroma de la cocina del chef Antoine. Ajo, hierbas frescas, mantequilla y algo dulce que no conseguía identificar. El pasillo trasero contrastaba con el elegante comedor, todo azulejos y acero inoxidable. La verdadera maquinaria detrás de la hermosa fachada. «Llega 7 minutos tarde», dijo Richard, apareciendo desde la oficina como si hubiera estado esperando. Era un hombre delgado de unos 50 años con gafas de montura metálica que se ajustaba constantemente. A pesar de su actitud severa, Grace sabía que tenía debilidad por ella. Al fin y al cabo, le había dado este trabajo cuando lo necesitaba desesperadamente. «Lo sé, lo siento». El autobús se retrasó. Entonces Richard levantó una mano. «Ficha y ve a tu sección. Esta noche tenemos el local lleno y los Johnson te han pedido específicamente a ti». Grace sintió una pequeña oleada de alivio. Los Johnson eran clientes habituales, una pareja de ancianos muy simpáticos que siempre dejaban generosas propinas y le preguntaban por sus clases. Se cambió rápidamente y se puso el uniforme, una camisa blanca impecable, pantalones negros y el chaleco burdeos característico del restaurante, y se recogió el pelo rubio oscuro en un moño pulcro. Un rápido vistazo al espejo le reveló unos ojos azules cansados y un agotamiento que ningún corrector podía ocultar. Pero su sonrisa era sincera cuando la practicaba. Eso era lo importante. El comedor ya bullía con conversaciones tranquilas y el suave tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. Grace se movía por el espacio con una eficiencia adquirida con la práctica, saludando a los Johnson y tomando nota de sus bebidas, revisando sus otras mesas, con la mente entrando en el cómodo ritmo del trabajo. Este era un territorio familiar para ella. Sabía exactamente lo que se esperaba de ella. La noche transcurrió sin incidentes hasta que Richard se le acercó cerca de la cocina, con una expresión ligeramente tensa. «Grace, necesito que te encargues de la mesa 12». Ella miró hacia la esquina del restaurante, donde se encontraba la mesa 12, la más privada del local, parcialmente aislada por un elegante biombo de madera y situada de manera que ofrecía una vista de todo el comedor, pero quedando algo separada de él. Era la mesa que reservaban para sus clientes más importantes, aquellos que valoraban la discreción tanto como la calidad.
¿Va todo bien?, preguntó Grace al ver a dos hombres con traje oscuro de pie cerca de la mesa, con una postura demasiado alerta para ser comensales normales. Todo va bien, solo sé profesional más de lo habitual. Richard se ajustó las gafas nerviosamente. El señor Hale es un cliente muy importante. Grace había oído ese nombre antes, susurrado entre el personal con una mezcla de respeto y cansancio. Jonathan Hale. No sabía mucho sobre él, salvo que era propietario de varios negocios en Chicago. Inspiraba un respeto que iba más allá de la mera riqueza, y al parecer valoraba tanto su privacidad que tenía lo que parecían ser guardias de seguridad cenando con él. Al acercarse a la mesa 12, Grace evaluó rápidamente la escena gracias a sus años de experiencia como camarera. Dos hombres trajeados estaban sentados en posición de firmes, con la mirada constantemente escaneando la sala. Y luego estaba él. Jonathan Hale no era lo que ella esperaba. Las fotos de los medios de comunicación, las pocas que había visto en las secciones de negocios de los periódicos, no captaban la intensidad de su presencia. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro que mostraba distinguidas canas en las sienes y rasgos más llamativos que convencionalmente atractivos. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención. Oscuros, inteligentes, con un peso que sugería que había visto más de la vida que la mayoría de la gente en 2 vidas. Y en sus brazos, pareciendo diminuta contra su traje oscuro, había una niña pequeña. Grace sintió que algo se movía en su pecho. La niña no podía tener más de 2 años, con suaves rizos oscuros que enmarcaban un rostro angelical. Llevaba un precioso vestido burdeos que combinaba con la decoración del restaurante, como si alguien hubiera coordinado cuidadosamente su atuendo. Pero lo que más llamó la atención de Grace fue la expresión de la niña, solemne, tranquila, observándolo todo con unos ojos demasiado maduros para un rostro tan joven. «Buenas noches», dijo Grace, con su sonrisa profesional, mientras se acercaba a la mesa. «Bienvenidos a la sala Sterling. Me llamo Grace y seré su camarera esta noche». Jonathan Hale la miró y Grace sintió toda la fuerza de su atención. No era precisamente amenazante, pero sí intensa, la mirada de alguien que se fija en todo y no olvida nada. «Buenas noches», respondió él. Su voz era grave, culta, con el tipo de confianza que proviene de no haber sido cuestionado nunca. «Empezaremos con agua con gas. ¿Tienen zumo de manzana para los niños?» «Por supuesto, se lo traeré enseguida». Grace sacó su libreta, pero su atención seguía desviándose hacia la niña, que ahora la observaba con curiosidad. «¿Cómo se llama?» Hubo una pausa, breve pero notable, antes de que Jonathan respondiera. «Lily, qué bonito nombre». Grace sonrió a la niña, y una calidez genuina sustituyó a su máscara profesional. «Hola, Lily». La niña parpadeó y Grace habría jurado que vio algo parecido al reconocimiento en sus pequeños rasgos. Pero eso era imposible. Nunca había visto a esa niña. «Ahora mismo les traigo las bebidas», dijo Grace, retirándose para darles tiempo a mirar el menú. En la cocina, se encontró pensando en la niña. Había algo desgarrador en lo callada que estaba, en cómo se sentaba en los brazos de su padre. Grace había trabajado en suficientes cenas familiares como para saber que la mayoría de los niños de 2 años eran un torbellino de energía caótica, no pequeños observadores solemnes. Preparó una bandeja con agua con gas en copas de cristal y zumo de manzana en una taza especial para niños con tapa. Y añadió un pequeño cuenco de bayas frescas que el chef Antoine había preparado para otra mesa. A los niños les gustaban las bayas. Quizás eso haría sonreír a la pequeña. Cuando Grace regresó a la mesa 12, Jonathan hablaba en voz baja por teléfono, mientras Lily estaba sentada en una trona que el personal había traído rápidamente. Los ojos de la niña se fijaron inmediatamente en Grace cuando se acercó. «Aquí tenemos», dijo Grace alegremente, dejando las bebidas sobre la mesa. Colocó las bayas delante de Lily. «Y te he traído algo especial. ¿Te gustan las fresas?» Lily miró fijamente las bayas y luego a Grace. Extendió su pequeña mano, no hacia la fruta, sino hacia Grace. Jonathan terminó su llamada y se dio cuenta. «Lily, compórtate», le dijo con suavidad, aunque había sorpresa en su voz. «Lo siento,
Suele ser bastante tímida con los desconocidos. No hay ningún problema, le aseguró Grace, encantada con la manita que la niña seguía extendiendo hacia ella. Algunos niños son amigables por naturaleza. Cogió los menús y repasó los platos especiales, anotando las selecciones de Jonathan con media atención, mientras la otra mitad permanecía fija en Lily, que no había dejado de mirarla. Había algo en la mirada de la niña que Grace no acababa de identificar, una especie de búsqueda, como si estuviera buscando algo que reconocía. A lo largo de la velada, Grace se vio atraída hacia la mesa 12 más veces de las estrictamente necesarias. Comprobó sus comidas, rellenó los vasos de agua, trajo más bayas cuando Lily terminó el primer cuenco. Cada vez, el rostro de la niña se iluminaba de una manera que no parecía hacerlo con nadie más, ni siquiera con su padre. Jonathan Hale se dio cuenta. Grace podía sentir su atención sobre ella cada vez que se acercaba. Esa mirada evaluadora que le hacía preguntarse qué veía él. Era muy consciente de que solo era una camarera con un uniforme prestado, probablemente con un aspecto tan cansado como se sentía, sirviendo a un hombre que habitaba un mundo tan alejado del suyo que bien podrían haber estado en planetas diferentes. El comedor se había sumido en la cómoda calma de la tarde cuando Grace se acercó de nuevo a su mesa. Jonathan estaba cortando un trozo de su chuletón en porciones diminutas para Lily, que hacía un valiente esfuerzo por comer sola con un tenedor cómicamente grande para sus pequeñas manos. ¿Qué tal está todo?, preguntó Grace. Excelente, como siempre, respondió Jonathan. Ahora había algo diferente en su tono, menos formal. Lily parece muy encariñada contigo. Grace sintió que se le enrojecían las mejillas. Es un encanto. Tienes mucha suerte. Algo pasó por el rostro de Jonathan, quizás dolor o arrepentimiento, pero desapareció rápidamente. Grace se preguntó si lo había imaginado. Sí, la tengo. Lily eligió ese momento para dejar caer el tenedor, que chocó contra el plato. Lo miró y luego miró a Grace con los ojos muy abiertos, a punto de llorar. No pasa nada, cariño, dijo Grace rápidamente, agachándose para ponerse a la altura de la niña. Recogió el tenedor y sacó uno limpio del bolsillo de su delantal. Preparación básica para camareras. Ya está, todo solucionado. A todo el mundo se le caen cosas a veces. La carita de Lily se iluminó con una sonrisa, la primera sonrisa auténtica que Grace le había visto en toda la noche. La transformó por completo, haciéndola parecer exactamente la niña feliz de 2 años que debía ser. Entonces Lily extendió ambas manos hacia Grace, haciendo el gesto universal de un niño que quiere que lo cojan en brazos. Antes de que Grace pudiera reaccionar o explicarle que no podía, Jonathan intervino. Lily, no, Grace está trabajando, tienes que quedarte en tu silla. Pero Lily insistió, abriendo y cerrando sus manitas, extendiéndolas hacia Grace con una determinación que era a la vez adorable y, de alguna manera, desesperada. Grace miró a Jonathan en silencio, pidiéndole permiso, y vio que él asentía ligeramente, aunque su expresión era compleja, confusa, cansada, pero también curiosa. Grace cogió a la niña, que inmediatamente le rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en su hombro. Grace sintió cómo el pequeño cuerpo se relajaba contra el suyo, sintió la confianza en ese abrazo y algo dentro de su pecho se abrió. Nunca había tenido mucha experiencia con niños. Su vida era demasiado agitada, demasiado centrada en la supervivencia. Pero sostener a Lily le resultaba natural de una manera que no podía explicar. Lo siento, dijo Jonathan, y realmente parecía arrepentido. Nunca había hecho esto antes. Con nadie. No pasa nada, murmuró Grace, acariciando suavemente la espalda de Lily. De verdad, no pasa nada. Podía sentir que todo el restaurante los observaba, incluido Richard, que probablemente estaba calculando en qué lío se había metido por desviarse del protocolo. Pero no se atrevía a soltar a Lily, no cuando la niña se aferraba a ella como si fuera su salvavidas. Entonces Lily levantó la cabeza, miró directamente a Grace con esos ojos solemnes e inquisitivos y habló por primera vez en toda la noche. Mamá. La palabra fue clara e inconfundible y resonó en el silencioso restaurante como una campana. Grace se quedó paralizada.
Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Sintió que Jonathan se quedaba completamente inmóvil a su lado. ¿Qué? Susurró Grace. Seguro que había oído mal, pero Lily lo repitió, esta vez más alto, mientras su pequeña mano tocaba el rostro de Grace con infinita delicadeza. Mamá, el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Grace miró a Jonathan y vio la conmoción reflejada en su rostro. Vio a su personal de seguridad ponerse de pie, alerta y tenso. Vio a Richard acercarse con preocupación en su rostro. Vio a otros comensales volverse para mirar. No, no lo sé, tartamudeó Grace, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca la había visto antes. No sé por qué lo haría. Jonathan se levantó con suavidad, recuperando la compostura como si fuera una máscara que se deslizaba de nuevo en su sitio. Dámela, dijo en voz baja. Grace intentó entregarle a Lily, pero la niña no la soltaba. Se aferró a Grace y cuando Jonathan intentó cogerla, empezó a llorar. No era una rabieta, sino sollozos desconsolados que le partían el corazón a Grace. Mamá, no, mamá, quédate. Lily, cariño, no me voy. La voz de Grace se quebró. No sabía qué decir, cómo explicarle a una niña de 2 años que estaba equivocada, que Grace no era nadie, solo una camarera que atendía su mesa. La cara de Jonathan era indescifrable, pero su voz seguía siendo suave. Lily, cariño, tenemos que dejar que Grace trabaje. Tiene otros clientes. Richard apareció junto a Grace, con una expresión entre preocupada y de desaprobación. Grace, quizá deberías... No pasa nada, interrumpió Jonathan con un tono que no admitía réplica. De todos modos, ya casi hemos terminado. Miró a Grace y ella vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. No era ira, sino una curiosidad penetrante mezclada con algo que podría haber sido dolor. ¿Te importaría sostenerla unos minutos más hasta que pueda pagar la cuenta? Grace asintió, incapaz de hablar, y llevó a Lily de vuelta a su trona. Se sentó en el asiento que había dejado Jonathan, con la niña en su regazo, que había dejado de llorar, pero seguía aferrándose a ella con feroz determinación. Lily, dijo Grace en voz baja, creo que me has confundido con otra persona, cariño. Pero Lily solo se acurrucó más cerca y volvió a susurrar. Mamá. Grace levantó la vista y vio que Jonathan los observaba con una expresión tan compleja que no podía descifrarla. Su personal de seguridad estaba alerta, pero no se había movido, claramente esperando su señal. A su alrededor, el restaurante había vuelto a su bullicio habitual, pero Grace podía sentir el peso de las miradas furtivas. Cuando Jonathan finalmente logró convencer a Lily de que volviera a sus brazos, un proceso que implicó promesas de helado y un nuevo libro de cuentos, la cara de la niña estaba llena de lágrimas. Seguía estirando los brazos hacia Grace, llamando a su mamá una y otra vez, rompiéndole el corazón con cada repetición. Jonathan sacó su cartera, pero antes de que pudiera sacar su tarjeta de crédito, Grace encontró su voz. Señor Hale, necesito que entienda. No tengo ni idea de por qué me llamó así. Nunca había visto a su hija antes de esta noche. Nunca lo haría. Lo sé, dijo él, simplemente. Y la certeza en su voz detuvo su protesta. La investigué en el momento en que se presentó. A Grace se le heló la sangre. ¿Qué hizo? Precaución estándar. Soy un hombre precavido, señorita Miller. Grace Elizabeth Miller, 25 años, estudiante de trabajo social en la universidad comunitaria, criada por su abuela después de que sus padres fallecieran cuando tenía 7 años. Actualmente tiene 3 trabajos para pagar la universidad y sus gastos. Sin antecedentes penales, sin asociaciones preocupantes, sin conexión con nadie de mi mundo. Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de ella, lo que hace que la reacción de mi hija hacia usted sea aún más interesante. Grace no sabía si estar aterrorizada o enfadada. No tenía derecho. Tengo todo el derecho a proteger a mi hija, dijo Jonathan, con voz suave, pero con un tono de acero. Pero tiene razón en que usted no ha tenido nada que ver con esto. Sea lo que Lily ve en usted, no se basa en ningún encuentro previo. Dejó varios cientos de billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la comida. Por las molestias y por su discreción, se dispuso a marcharse.
Lily seguía llamando a Grace entre lágrimas, estirando el brazo por encima del hombro de Jonathan. Pero, en el último momento, Jonathan se volvió. Señorita Miller, me gustaría preguntarle algo. Grace asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Mi hija tiene dificultades. Va retrasada en su desarrollo. Su pediatra está preocupado. Hizo una pausa y Grace vio un destello de vulnerabilidad en su rostro antes de que lo ocultara. Esa fue la primera palabra que dijo. Grace se llevó la mano a la boca. Dios mío, efectivamente. Jonathan metió la mano en la chaqueta, sacó una tarjeta de visita y se la atendió. Si está dispuesta, me gustaría traer a Lily aquí para ver si se trata de un caso aislado o si hay algo en usted que la ayuda a sentirse lo suficientemente segura como para comunicarse. Grace tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Era sencilla, elegante, con solo un nombre y un número de teléfono. Señor Hale, solo soy una camarera. No soy terapeuta, ni especialista, ni usted es alguien a quien mi hija llame mamá, dijo con sencillez. Según mi experiencia, los niños suelen ver cosas en las personas que los adultos no ven. Ajustó a Lily en sus brazos. El gesto fue tan tierno que a Grace se le hizo un nudo en la garganta. No le pido nada inapropiado, señora Miller. Solo permiso para traer a mi hija a verla en sus términos, durante su horario de trabajo, de forma totalmente profesional. Grace miró a Lily. Había calmado en los brazos de su padre, pero seguía mirándola con esos ojos desgarradores. Pensó en lo que Jonathan había dicho, que esa era la primera palabra de Lily. Pensó en cómo la niña se había acercado a ella con tanta confianza, tanta certeza. De acuerdo. Grace se oyó decir, sí, por supuesto. Algo en la expresión de Jonathan se suavizó. Gracias, estaré en contacto. Asintió con la cabeza a su personal de seguridad, que se colocó a su lado mientras se dirigía hacia la salida. Grace los vio marcharse, vio a Lily mirándola hasta que desaparecieron por las puertas de latón del restaurante en la fría noche de Chicago. Se quedó allí un largo rato sosteniendo la tarjeta de visita de Jonathan Hale, con la mente dando vueltas. El restaurante continuaba con su ritmo nocturno, pero Grace sentía como si hubiera entrado en una historia completamente diferente. Una que no entendía, pero de la que no podía alejarse. Richard apareció a su lado. Grace, ¿qué demonios acaba de pasar? No tengo ni idea, susurró ella. Más tarde, cuando terminó su turno y caminaba hacia la parada del autobús en la gélida noche de noviembre, Grace volvió a sacar la tarjeta. El número parecía brillar bajo la luz de la farola, como un portal a un mundo en el que no tenía nada que hacer, pero no podía dejar de pensar en la cara de Lily, en la confianza de esos pequeños brazos que la rodeaban el cuello, en una niña que había elegido su primera palabra con tanto cuidado y se la había dirigido a una completa desconocida. Mamá. Grace guardó la tarjeta con cuidado en su cartera. Tenía la sensación de que su vida cotidiana acababa de complicarse considerablemente. Lo que no vio fue el coche negro aparcado al final de la calle ni a Jonathan Hale, sentado en el asiento trasero, observándola mientras se alejaba, con Lily durmiendo plácidamente en su sillita junto a él. Más plácida de lo que había estado en meses. Llévanos a casa, Marcus, le dijo Jonathan a su chofer, pero sus ojos permanecieron fijos en Grace hasta que ella dobló la esquina y desapareció de su vista. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje de su jefe de seguridad. Verificación de antecedentes completada. Ella es exactamente lo que parece ser. Nadie importante. Jonathan miró a su hija dormida, a la pequeña sonrisa en su rostro que no había visto en tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Nadie importante, pensó. Pero eso no podía ser cierto, porque, de alguna manera, esa camarera de ojos cansados y sonrisa sincera había logrado algo que docenas de especialistas y terapeutas no habían conseguido. Había hecho hablar a su hija, y más aún, había hecho que Lily se sintiera lo suficientemente segura como para recuperar algo que había perdido. Fuera lo que fuera, fuera quien fuera Grace Miller, en realidad, Jonathan iba a averiguarlo. Porque el bienestar de su hija merecía cualquier riesgo, cualquier complicación, cualquier consecuencia.
incluso si eso significaba dejar entrar a alguien en su mundo cuidadosamente protegido, incluso si eso significaba admitir que tal vez, solo tal vez, necesitaban a alguien como Grace Miller más de lo que él jamás hubiera imaginado. El coche se alejó de la acera, llevándolos de vuelta a su fortaleza en el ático. Pero Jonathan ya estaba planeando su regreso a la habitación Sterling. Su investigación sobre Grace Miller acababa de comenzar, y algo le decía que lo que descubriría lo cambiaría todo. Detrás de ellos, sin que ninguna de las dos partes se diera cuenta, otro coche arrancó el motor y los siguió a una distancia discreta. Su ocupante tomaba notas en un teléfono, hacía fotos e informaba a alguien que tenía razones muy diferentes para estar interesado en la inesperada compañera de escena de Jonathan Hale. En los bajos fondos de los negocios y las influencias de Chicago, nada ocurría de forma aislada. Y el hecho de que Jonathan Hale tuviera un interés personal en alguien, especialmente en alguien tan aparentemente corriente como una camarera, era una información digna de mención, digna de investigar, digna de explotar. Pero por ahora, Grace Miller caminaba hacia casa en feliz ignorancia, llevando consigo el recuerdo del abrazo de una niña y el eco de una palabra que no debería haber oído. Mamá. La perseguiría en sus sueños esa noche, junto con la imagen de unos ojos oscuros e inteligentes que habían visto demasiado, pero que de alguna manera aún conservaban la esperanza. El capítulo 1 había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Grace se miró en el espejo del baño de su pequeño apartamento estudio, preguntándose si había imaginado toda la velada. Habían pasado 3 días desde que Lily Hale la llamara mamá, y Grace aún no podía borrar de su memoria aquellos pequeños brazos que la rodeaban por el cuello. Esa confianza absoluta en el abrazo de una niña. La tarjeta de visita estaba en su mesita de noche, donde la había dejado al llegar a casa esa noche. No había llamado al número. ¿Qué iba a decir? La mañana de noviembre era gris y fría, típica de Chicago a medida que se acercaba el invierno. Grace envolvió sus manos alrededor de la taza de café, su único lujo, unos granos de café de buena calidad en los que se gastaba dinero una vez al mes, y observó cómo el vapor se elevaba en delicadas espirales. Tenía clases en 1 hora, luego un turno en la cafetería y después volvería a la habitación Sterling por la noche. La misma rutina, otro día más, excepto que ya no era lo mismo. Algo había cambiado esa noche, aunque Grace no sabía muy bien qué. Su teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de su compañera de piso y mejor amiga, Sarah, que trabajaba en turnos de noche como enfermera y probablemente acababa de llegar a casa. ¿Estás bien? Llevas rara desde el sábado. Suéltalo. Grace sonrió a pesar suyo. Sarah tenía una extraña habilidad para leerla, incluso a través de mensajes de texto. Se habían conocido en la universidad comunitaria hacía 3 años y desde entonces eran inseparables. Dos jóvenes que intentaban construir un futuro a partir de nada más que determinación y préstamos estudiantiles. Es una larga historia. Te la contaré esta noche. Más te vale. Y más te vale que tenga que ver con ese chico misterioso y atractivo del que las otras camareras no dejan de hablar. Grace sintió cómo le subía el calor por el cuello. Por supuesto, los rumores en el Sterling Room habían estado trabajando horas extras. Probablemente, la historia ya había alcanzado proporciones épicas. El multimillonario callado, su hija, el momento dramático en el comedor. Había respondido a las preguntas de sus compañeros de trabajo durante sus 2 últimos turnos. Desviando la atención con habilidad, terminó su café, cogió su mochila y salió al frío de la mañana. El autobús que la llevaba al campus estaba abarrotado, impregnado del olor a lana húmeda y café, y con demasiada gente apretujada. Grace encontró un sitio junto a la ventana y sacó su libro de texto de trabajo social, tratando de concentrarse en el capítulo sobre el desarrollo infantil y el trauma. No se le escapó la ironía. La clase del profesor Chen sobre la teoría del apego le parecía surrealista dados los recientes acontecimientos. Grace se encontró prestando más atención de lo habitual, con la mente conectando conceptos académicos con una niña de rizos oscuros y ojos que la habían escrutado como si buscara algo perdido.
El apego no es solo una cuestión biológica, decía la profesora Chen, caminando entre las filas de asientos con su energía característica. Los niños forman vínculos basados en la seguridad, la coherencia y la disponibilidad emocional. A veces esos vínculos se forman rápidamente, incluso de forma instantánea, cuando un niño reconoce en alguien las cualidades que necesita desesperadamente, dijo un estudiante levantando la mano. Pero, ¿qué pasa con los casos en los que los niños se apegan a extraños? ¿Es eso una señal de que algo va mal en casa? La profesora Chen hizo una pausa, reflexionando. No necesariamente. Podría indicar que el niño está buscando algo que no está obteniendo, sí, pero también podría ser un signo de un temperamento naturalmente abierto o del reconocimiento de la calidez y la seguridad genuinas en otra persona. Los niños son muy intuitivos a la hora de saber quién les va a cuidar. Grace anotó esto, con la mano moviéndose casi por sí sola. Pensó en las palabras de Jonathan Hale sobre que Lily había retrasado los hitos del desarrollo y que mamá había sido su primera palabra. ¿Qué significaba que la niña hubiera reservado esa palabra para un extraño? Después de clase, Grace cruzó el campus hasta la biblioteca, donde tenía 2 horas libres antes de su turno en la cafetería. En lugar de estudiar, se encontró frente a un ordenador, con los dedos suspendidos sobre el teclado antes de escribir Jonathan Hale Chicago. Los resultados de la búsqueda eran extensos, pero cuidadosamente seleccionados. Jonathan Hale, director ejecutivo de Hale Enterprises, una empresa diversificada con intereses en tecnología inmobiliaria y otras iniciativas. Había fotos de galas benéficas, conferencias de negocios, ceremonias de inauguración. En todas ellas, él lucía impecable. Trajes que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Grace, rodeado de la élite de Chicago, pero no había detalles personales, ni mención de una esposa o familia, ni presencia en las redes sociales. Fuera cual fuera la vida privada de Jonathan Hale, la mantenía celosamente guardada. Grace estaba a punto de cerrar el navegador cuando un titular de hace 2 años le llamó la atención. El director ejecutivo de Hale Enterprises se toma un descanso. Tras una tragedia personal, hizo clic en él y su corazón se aceleró. El artículo era breve y respetuoso, y solo mencionaba que Jonathan Hale se había retirado temporalmente de las operaciones diarias debido a un asunto familiar personal. Sin detalles, sin especulaciones, solo una declaración de la junta directiva de la empresa expresando su apoyo. Hace 2 años, más o menos cuando habría nacido Lily, Grace cerró el navegador, sintiendo que había invadido algo profundamente privado. Fuera lo que le había pasado a Jonathan Hale y a su familia, no era asunto suyo. Ella solo era una camarera que había tenido un extraño encuentro con su hija. Eso era todo. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en ellos? El turno en la cafetería transcurrió con la habitual vorágine de pedidos y recargas de café. Grace llevaba 3 años trabajando en la cafetería Rosie's y se sentía tan familiarizada con ella como con su propio apartamento. Las cabinas de vinilo rojo agrietado, el suelo perpetuamente pegajoso, el olor a grasa de tocino que nunca desaparecía del todo. No era glamuroso, pero las propinas eran decentes y los propietarios, una pareja mayor llamada Frank y Rosie, la trataban como a una más de la familia. Hoy estás distraída, observó Rosie durante un raro momento de calma. Sus amables ojos no se les escapaba nada. Era una mujer de unos 60 años, de complexión robusta por los años de trabajo en el restaurante, con el pelo gris siempre recogido en un práctico moño. Solo estoy cansada, dijo Grace, lo cual no era del todo falso. Rosie no parecía convencida. Trabajas demasiado, cariño. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por diversión? Grace se rió. ¿Diversión? ¿Qué es eso? Exactamente. Rosie le dio una palmadita en la mano. Tienes 25 años. Deberías salir con amigos. Quizá tener citas, vivir tu vida, no matarte trabajando. Estoy construyendo un futuro, dijo Grace, repitiendo el mantra que se había dicho a sí misma innumerables veces. Cuando termine la universidad, consiga mi título y encuentre un buen trabajo, entonces podré bajar el ritmo.
¿Y si la vida no espera a que estés preparada? Preguntó Rosie con delicadeza. ¿Y si algo maravilloso aparece ahora mismo, pero estás demasiado ocupada para darte cuenta? Antes de que Grace pudiera responder, la campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Se giró automáticamente, con su sonrisa de camarera ya preparada, y se quedó paralizada. Jonathan Hale estaba en la puerta del restaurante Rosie's, completamente fuera de lugar con su abrigo caro y su traje a medida, y en sus brazos, envuelta en una chaqueta rosa de invierno, estaba Lily. La cara de la niña se iluminó en cuanto vio a Grace. Mamá. Todas las cabezas del restaurante se giraron. Grace sintió que se sonrojaba mientras permanecía allí, sin saber qué hacer. Jonathan se acercó a su mesa, con expresión tranquila, pero con algo de cautela en los ojos. Señorita Miller, dijo formalmente, le pido disculpas por presentarme en su lugar de trabajo sin avisar. Espero que no le importe. Grace miró a Rosie, que observaba la escena con interés indisimulado. Luego volvió a mirar a Jonathan. ¿Cómo sabía que estaría aquí? Mencionó que tenía 3 trabajos. No fue difícil averiguar su horario. Hizo otra pausa. Le pido disculpas si esto le resulta intrusivo, pero Lily ha insistido mucho. Como para enfatizar su punto, Lily comenzó a alcanzar a Grace, abriendo y cerrando sus pequeñas manos en ese gesto universal. Mamá, arriba. Mamá, por favor. El corazón de Grace se derritió. Miró a Jonathan con curiosidad y él asintió. Grace tomó a la niña, quien inmediatamente rodeó con sus brazos el cuello de Grace y suspiró con satisfacción. Bueno, dijo Rosie, apareciendo junto a Grace con notable rapidez. ¿No nos vas a presentar a tus amigos? Rosie, estos son el señor Hale y su hija Lily. Fueron clientes del Sterling Room hace unas noches. Grace titubeó al dar la explicación, consciente de lo inadecuada que sonaba. Ya veo. Los agudos ojos de Rosie se movieron entre Grace, Jonathan y Lily, absorbiendo la escena con la mirada evaluadora de alguien que había visto mucho en sus años detrás del mostrador de la cafetería. Bueno, señor Hale, ya que está aquí, mejor siéntese. Grace, tómate tu descanso. Yo me encargaré de tus mesas. Rosie, no creo que sea buen momento para descansar. El tono de Rosie no admitía réplica. Se volvió hacia Jonathan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Café, por favor. Solo. Grace se encontró deslizándose en una mesa con Lily todavía en brazos, mientras Jonathan se sentaba frente a ellas. La situación le parecía surrealista. Este hombre rico y poderoso en la desgastada mesa de su cafetería, mientras su hija se acurrucaba contra ella como si se conocieran desde siempre. Te debo una explicación, dijo Jonathan una vez que Rosie le sirvió el café y se alejó apresuradamente, aunque Grace notó que se quedaba cerca. Protectora. No me debes nada, dijo Grace. Solo estoy confundida porque estás aquí. Jonathan tomó un sorbo de café y Grace vio que intentaba ocultar su sorpresa al descubrir que estaba bastante bueno. Desde el sábado por la noche, Lily no ha dejado de hablar. No solo dice mamá, sino otras palabras, frases cortas. Está intentando comunicarse más de lo que lo ha hecho en meses. Grace miró a la niña que jugaba con el botón de la camisa de su uniforme con intensa concentración. Eso es maravilloso. Su pediatra dice que es extraordinario, algo sin precedentes teniendo en cuenta sus dificultades anteriores. Los ojos oscuros de Jonathan se fijaron en Grace. Lo único que ha cambiado es que te ha conocido, pero eso no tiene sentido. Yo no he hecho nada especial. Solo, ¿has sido amable con ella? La interrumpió Jonathan. ¿La has visto? ¿De verdad? ¿La has visto? No como un problema que hay que solucionar o una paciente a la que hay que diagnosticar, sino como una persona. Hizo una pausa. Eso parece ser más raro de lo que debería. Grace sintió un nudo en el pecho. Señor Hale, Jonathan, por favor. Jonathan, corrigió ella, sintiendo que el nombre le resultaba extraño en la lengua. Me alegro de que Lily esté mejor, de verdad, pero no estoy segura de qué quiere de mí. Me gustaría pagarle por su tiempo, dijo él simplemente. Por pasar tiempo con Lily, no como terapia, nada formal, solo estar con ella, dejar que sienta lo que sea que siente cuando está cerca de usted.
Grace lo miró fijamente. ¿Quiere pagarme por pasar tiempo con su hija? ¿Es eso tan extraño? Sí. Grace se rió, aunque sin humor. Soy camarera y estudiante. No soy nadie especial. Hay profesionales que podrían hacerlo. He contratado a profesionales, dijo Jonathan, con la voz ligeramente tensa. Logopedas, psicólogos infantiles, especialistas en desarrollo. Algunos de ellos ayudaron un poco. Ninguno de ellos la hizo brillar como lo hace usted. Señaló a Lily, que se había relajado por completo en los brazos de Grace y jugaba contenta con los sobres de azúcar del carrito de la mesa. Mírala. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una niña tan cómoda con un extraño? Grace tuvo que admitir que tenía razón. Lily actuaba como si conociera a Grace de toda la vida, completamente a gusto, algo inusual en una niña pequeña con un extraño. No sé si puedo aceptar dinero por esto, dijo Grace lentamente. Me parece mal de alguna manera. Entonces no lo veas como un pago. Piensa en ello como una compensación por tu tiempo. Tiempo que, de otro modo, dedicarías a uno de tus 3 trabajos. La expresión de Jonathan se suavizó ligeramente. Señora Miller, Grace, no pretendo hacerte sentir incómoda, pero el bienestar de mi hija no tiene precio. Si puedes ayudarla, aunque solo sea estando presente, te lo agradecería. Grace miró a Lily, que eligió ese momento para levantar la vista y sonreírle. Una sonrisa brillante y alegre que tomó la decisión por Grace. De acuerdo, se oyó decir, pero en mis términos, cuando tenga tiempo, cuando me parezca bien y Lily sea lo primero. Si parece incómoda o molesta, lo dejaremos. De acuerdo. De acuerdo. Jonathan sacó su teléfono. ¿Me das tu número para que podamos coordinar los horarios? Grace le dio su número rápidamente, observando cómo lo tecleaba con rapidez y eficiencia. Un momento después, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Soy Jonathan Hale. Gracias por aceptar. Termino aquí a las 4, dijo Grace. Luego tengo turno en la sala Sterling, desde las 6 hasta el cierre. Mañana tengo clases por la mañana hasta el mediodía. Jonathan asintió, procesando la información. ¿Qué tal si quedamos mañana para comer después de tus clases? En algún sitio informal, donde tú quieras. Solo nosotros 3. Grace pensó en su horario, en la montaña de deberes que tenía que hacer, en las 100 razones por las que era una mala idea. Entonces volvió a mirar a Lily, a esos ojos oscuros que la miraban con tanta confianza, y se encontró aceptando. Hay un parque cerca del campus, Lincoln Park, junto al estanque. Si hace buen tiempo, podríamos quedar allí. Hay una cafetería cerca. Perfecto. Envíame los detalles por mensaje. Lo haré. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. Una escena extrañamente doméstica. Jonathan con su café. Grace con Lily en su regazo. El restaurante zumbando a su alrededor. Grace se encontró estudiando a Jonathan cuando pensó que él no la estaba mirando. Tenía ojeras que sugerían que no dormía bien y una tensión en los hombros que nunca desaparecía del todo. Era más joven de lo que ella había pensado al principio. Probablemente rondaba los 40 años en lugar de los 50, pero se comportaba con la solemnidad de alguien que había vivido una vida mucho más larga. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Grace. Por supuesto. ¿Por qué solo estáis tú y Lily? ¿Dónde está su madre? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Grace se arrepintió inmediatamente de haberla hecho al ver algo pasar por el rostro de Jonathan. Un dolor rápidamente enmascarado. Lo siento, dijo rápidamente. Ha sido demasiado personal. No tienes por qué responder. No, es una pregunta razonable. Jonathan dejó la taza de café con cuidado sobre la mesa. La madre de Lily falleció poco después de dar a luz. Complicaciones que los médicos no pudieron evitar. Dios mío, lo siento mucho. Fue hace 2 años. La voz de Jonathan era firme, pero Grace percibió el esfuerzo que le suponía. He tenido tiempo para adaptarme, pero Lily nunca conoció a su madre. He intentado llenar ese vacío para ser suficiente para ella, pero, dijo con un gesto de impotencia, no soy su madre. No puedo serlo. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Bajó la mirada hacia Lily,
que ahora dormitaba en sus brazos, agotada por la emoción del día. Estás haciendo todo lo que puedes, es lo único que se puede hacer. ¿Pero es suficiente?, preguntó Jonathan. Y por primera vez, Grace percibió vulnerabilidad en su voz. Cuando te mira y te llama mamá, ¿debo corregirla? ¿Le digo que no soy su madre? ¿O le dejo disfrutar de este momento de consuelo, aunque se base en algo que no es real? Grace no tenía una respuesta. Abrazó a Lily con más fuerza, sintiendo el ritmo constante de la respiración de la niña. Quizás, dijo lentamente, no tenemos que definirlo ahora mismo. Quizás simplemente dejemos que Lily nos guíe y veamos a dónde nos lleva. Sin presiones, sin expectativas, solo estando ahí para ella. Jonathan la miró con algo parecido al alivio. Suena sensato. Estoy estudiando trabajo social, admitió Grace. Concretamente, bienestar infantil. Así que he aprendido mucho sobre el apego y el desarrollo, al menos en teoría, aunque en la práctica, esto es sin duda una experiencia nueva para mí. ¿Qué te llevó a elegir ese campo? Grace dudó, pero luego decidió que lo mejor era ser sincera. Perdí a mis padres cuando tenía 7 años. Un accidente de coche. Mi abuela me acogió y me crió hasta que falleció el año pasado. Recuerdo lo que se siente al ser una niña asustada que lo ha perdido todo. Quiero ayudar a otros niños que están pasando por situaciones similares. Siento mucho tu pérdida, dijo Jonathan en voz baja. Las dos pérdidas. Gracias. Grace movió ligeramente a Lily, que murmuró en sueños, pero no se despertó. Mi abuela era increíble. Tenía 2 trabajos para mantenernos. Se aseguró de que siguiera en la escuela. Siempre creyó que podía hacer algo significativo con mi vida. Todo lo que soy se lo debo a ella. Parece una mujer extraordinaria. Lo era. Grace sonrió a pesar del dolor en el pecho. De hecho, le habría encantado esta situación. Siempre me decía que tenía que ser más espontánea para dejar que la vida me sorprendiera a veces. ¿Y esto es lo suficientemente sorprendente?, preguntó Jonathan. Y Grace se sorprendió al ver una leve sonrisa en su rostro. ¿Estás bromeando? Un multimillonario aparece en mi restaurante con su hija, que cree que soy su madre. Diría que esto supera mi cuota de sorpresas para todo el año. La sonrisa de Jonathan se amplió ligeramente. No soy multimillonario. Oh, mis disculpas. Multimillonario, eso es más exacto. Compartieron un momento de humor y Grace se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que estaba disfrutando de la situación. Jonathan Hale, despojado de su intimidante reputación y su costoso entorno, era en realidad una compañía agradable. Había una inteligencia aguda en sus ojos, sí, y esa conciencia siempre presente que sugería que siempre estaba 3 pasos por delante de todos los que le rodeaban. Pero también había un ingenio seco, y cuando miraba a su hija, una ternura que hacía que el corazón de Grace se encogiera de la mejor manera posible. Debería dejarte volver al trabajo, dijo Jonathan mirando su reloj, y Lily necesita su siesta. Grace volvió a poner con cuidado a la niña dormida en brazos de su padre. Lily se movió, emitió un pequeño sonido de protesta, pero se acomodó contra el pecho de Jonathan con la facilidad que da la práctica. Mañana entonces, confirmó Jonathan, sobre las 12:30, allí estaré. Se levantó para sacar la cartera, pero Grace lo detuvo. El café corre a cargo de la casa. No puedo dejar que pagues y lo considerarás un gesto de buena voluntad. Grace sonrió. Guarda tu dinero para cosas realmente necesarias, como la docena de peluches que Lily probablemente querrá que le ayude a elegir en algún momento. Jonathan se rió. Esta vez fue una risa auténtica que le sorprendió. Probablemente tengas razón en eso. Grace los acompañó hasta la puerta, muy consciente de que Rosie y sus otros compañeros de trabajo los observaban con curiosidad indisimulada. En el umbral, Jonathan se detuvo. Gracias, Grace, por darnos una oportunidad. Gracias por confiarme a tu hija. Grace respondió con sinceridad. Observó a través de la ventana del restaurante cómo Jonathan acomodaba a Lily en un asiento infantil en la parte trasera de un elegante coche negro. No era una limusina, pero desde luego no era algo que Grace pudiera permitirse. Él le hizo un pequeño gesto con la mano antes de subir. Y entonces se marcharon, dejando a Grace de pie en la puerta del restaurante, preguntándose qué era exactamente
lo que acababa de aceptar. Cuéntame. Rosie apareció a su lado, con los brazos cruzados, pero con los ojos brillantes. No hay nada que contar, protestó Grace. Cariño, ese hombre te miró como si fueras la mujer más maravillosa del mundo, y su hija claramente te adora. Eso no es nada. No es así. Solo quiere que pase tiempo con Lily porque tiene un retraso en el desarrollo y por alguna razón responde bien a mí. Ajá. Rosie no parecía convencida, y el hecho de que sea guapísimo y esté claramente interesado no tiene nada que ver. No está interesado, solo está preocupado por su hija. Si tú lo dices, Rosie le dio una palmadita en el brazo. Pero hazle caso a alguien que ha pasado por esto varias veces. Ese hombre no te buscó en tu segundo trabajo solo por el bien de su hija. Quería volver a verte. Grace negó con la cabeza. Pero incluso cuando volvió a sus mesas, no podía quitarse de la cabeza las palabras de Rosie, ni el recuerdo de cómo Jonathan la había mirado desde el otro lado de la mesa con algo en los ojos que iba más allá de la gratitud. Aquella noche en la sala Sterling transcurrió sin incidentes, aunque Grace no dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que Jonathan y Lily volvieran a aparecer. No lo hicieron, pero Richard la llevó aparte durante un momento de calma. El señor Hale ha llamado esta tarde, dijo, ajustándose las gafas con nerviosismo. Ha pedido que te asignen a su mesa cada vez que venga a cenar aquí. También ha dispuesto pagar por adelantado una propina bastante sustancial para asegurarse de que sigas estando disponible. Grace sintió cómo le subía el calor por el cuello. ¿Qué ha hecho qué? Es muy inusual, lo admito. Pero el señor Hale es un cliente importante, y si quiere asegurarse un servicio de calidad... Richard, necesito que devuelvas ese dinero. Su jefe parpadeó. Perdón, no lo haré. Grace se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Ayudo a su hija porque quiero, no porque me pague. Si quiere dejar propinas por el servicio cuando cena aquí, me parece bien. Pero no aceptaré dinero por pasar tiempo con Lily fuera del trabajo. Me parece mal. Richard parecía desconcertado, como si Grace hubiera empezado a hablar en otro idioma. La mayoría de la gente estaría encantada. Yo no soy como la mayoría, dijo Grace con firmeza. Por favor, llámelo y explíqueselo. Puede solicitar mi sección cuando venga. No hay problema, pero nada de propinas por adelantado. Richard negó lentamente con la cabeza. O tienes muchos principios o eres muy tonta. Quizás ambas cosas, admitió Grace con una pequeña sonrisa. Más tarde esa noche, mientras Grace volvía a casa en autobús por las oscuras calles de Chicago, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tu jefe llamó. Respeto tu postura, aunque creo que estás siendo innecesariamente obstinada. Espero verte mañana, Jonathan. Grace sonrió a pesar suyo y respondió. La terquedad es una de mis mejores cualidades. Nos vemos a las 12:30. Su respuesta no se hizo esperar. Estoy empezando a darme cuenta de eso. Por cierto, Lily te da las buenas noches. Ha preguntado por ti antes de acostarse. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. Se quedó mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. Dale las buenas noches de mi parte. Dulces sueños, pequeña. Vio aparecer y desaparecer los puntos varias veces, como si Jonathan estuviera escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, sonrió. Gracias. Grace guardó el teléfono y miró las luces de la ciudad que se difuminaban tras la ventana del autobús. Su vida había sido construida con mucho cuidado. Escuela, trabajo, más escuela, más trabajo. Siempre avanzando hacia una meta lejana de estabilidad y éxito. No había lugar para complicaciones, sorpresas o hombres misteriosos con ojos heridos e hijas que la llamaban mamá. Pero tal vez, pensó Grace, recordando lo que Rosie había dicho sobre que la vida no espera a que estés preparada. Tal vez algunas complicaciones valían la pena. Quizás algunas sorpresas estaban destinadas a ser aceptadas. El autobús se detuvo en su parada y Grace salió a la fría noche de noviembre. Mañana se reuniría con Jonathan y Lily en el parque. Mañana daría otro paso en este extraño y nuevo capítulo de su vida. Estaba aterrorizada. Estaba emocionada. A pesar de todo lo sensato que le decía que se alejara, estaba decidida a ver a dónde la llevaba esto.
Porque al fin y al cabo había una niña pequeña que necesitaba algo que Grace aparentemente podía proporcionarle, aunque no entendiera del todo qué era ese algo. Y había un hombre que quería tanto a su hija como para confiarle a una desconocida con todo su corazón. ¿Cómo podía Grace decir que no a eso? Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, el teléfono de Grace volvió a vibrar. Era un mensaje con una foto de Jonathan. Lily dormía en su cama, abrazando un conejo de peluche, con una sonrisa tranquila en su pequeño rostro. El mensaje adjunto decía: "Gracias por esto para ella". Jay Grace guardó la foto, con una sonrisa igual a la de Lily. "De nada", susurró al pasillo vacío. "A las 2. Ojalá llegue pronto el mañana". Habían pasado 3 semanas desde aquella primera comida en Lincoln Park, y la vida de Grace había cambiado de una forma que nunca habría imaginado. Lo que había comenzado como encuentros ocasionales se había convertido en una parte habitual de su rutina. Los martes y jueves por la tarde, después de clase, Grace se reunía con Jonathan y Lily en distintos lugares de Chicago: el parque, cafeterías aptas para niños, el acuario un sábado memorable. Cada vez el rostro de Lily se iluminaba con alegría pura y corría a los brazos de Grace, llamándola mamá, con creciente confianza. Y cada vez Grace sentía que su corazón se expandía un poco más para dar cabida a este amor inesperado. Estaba sentada en su apartamento en una fría mañana de diciembre, rodeada de libros de texto y trabajos a medio terminar. Cuando sonó su teléfono, el nombre de Jonathan apareció en la pantalla y Grace sonrió a pesar de su agotamiento. «Buenos días», respondió. «Grace», la voz de Jonathan sonaba tensa. «Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo». Grace se enderezó y su sonrisa se desvaneció. «Por supuesto, ¿qué pasa?». Hubo una pausa llena del sonido de la respiración mesurada de Jonathan. «¿Tu abuela trabajó alguna vez en el Hospital St. Catherine?». La pregunta golpeó a Grace como un golpe físico. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». «Sí, trabajó allí. Fue enfermera durante años». «¿Por qué?». Otra pausa, esta vez más larga. «¿Podemos vernos hoy si es posible? Hay algo que necesito discutir contigo y prefiero hacerlo en persona». La mente de Grace se aceleró. «Tengo clase hasta las 11, CEO. Luego estoy libre». «Jonathan, me estás asustando». «¿De qué se trata?». «Te lo explicaré todo cuando te vea». «¿Puedes venir a mi oficina? Te enviaré un coche. ¿Puedo ir en autobús?». «Por favor, Grace, déjame enviarte un coche». Había algo en su voz que la hizo aceptar. «De acuerdo, envíame la dirección por mensaje». 2 horas más tarde, Grace se encontraba en la parte trasera de un sedán de lujo, viendo cómo se acercaba el horizonte del centro de Chicago. El conductor, Marcus, que se había presentado con una amable sonrisa, conducía con soltura por el tráfico mientras Grace intentaba calmar sus acelerados pensamientos. El Hospital St. Catherine, allí era donde su abuela había trabajado durante la mayor parte de su carrera. Grace tenía vagos recuerdos de visitarla allí cuando era niña. El olor a antiséptico y las amables enfermeras que siempre le daban caramelos. Pero, ¿qué tenía eso que ver con Jonathan y Lily? El coche se detuvo frente a un elegante edificio de cristal en el corazón del distrito financiero. Marcus le abrió la puerta y la guió a través del vestíbulo hasta un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. Subieron en silencio, con el estómago de Grace revuelto por la ansiedad. El ascensor se abrió directamente en una zona de recepción decorada con una elegancia discreta. Una mujer en el mostrador le sonrió cálidamente. «Señorita Miller, el señor Hale la está esperando. Por aquí». Grace la siguió por un pasillo decorado con arte abstracto hasta llegar a unas puertas dobles. La recepcionista llamó una vez y luego las abrió. La oficina de Jonathan era enorme, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero Grace apenas se fijó en la decoración. Su atención se centró en Jonathan, que estaba de pie junto a las ventanas con aspecto demacrado, como si no hubiera dormido en días. «Gracias, Patricia», le dijo a la recepcionista, que asintió y se marchó, cerrando las puertas tras de sí. Durante un momento, se limitaron a mirarse. Grace nunca había visto a Jonathan así. Su habitual compostura se había resquebrajado,
revelando algo crudo e incierto en su interior. ¿Dónde está Lily?, preguntó Grace. Con la esposa de Marcus, Elena. A veces me ayuda con el cuidado de los niños. Jonathan se alejó de la ventana y señaló una zona de descanso con cómodos sofás. Por favor, siéntate. Grace se sentó en el borde de un sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. Jonathan se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. He estado investigando algo, comenzó. O, mejor dicho, he encargado a alguien que lo investigara. Necesitaba entender por qué Lily te respondió de esa manera. Parecía demasiado inmediato, demasiado seguro para ser una casualidad, y la voz de Grace apenas se elevó por encima de un susurro. Jonathan sacó una carpeta de la mesa de centro y la abrió. Grace vio documentos, fotos, papeles de aspecto oficial con el membrete del hospital. Tu abuela, Margaret Miller, trabajó en el Hospital St. Catherine desde 1985 hasta su jubilación en 2020. Los dedos de Jonathan recorrieron un documento. Fue jefa de enfermería en la sala de maternidad durante los últimos 15 años de su carrera. Grace asintió lentamente. Sí, estaba muy orgullosa de eso. Le encantaba trabajar con las nuevas madres y los bebés. Estuvo allí la noche en que nació Lily. Jonathan la miró, con sus intensos ojos oscuros. Ella fue una de las enfermeras que asistió durante el parto. Grace contuvo el aliento. ¿Qué? Hice que mi equipo obtuviera los registros del hospital. Nos costó convencerlos y hubo que hacer algunas maniobras legales, pero los conseguimos. Tu abuela estuvo presente durante el nacimiento de Lily. Ella ayudó durante las complicaciones. Su voz se quebró ligeramente. Eso me quitó a mi esposa. Grace sintió que la habitación daba vueltas. Se agarró al borde del sofá tratando de procesar esta información. No lo entiendo. La abuela nunca lo mencionó. Nunca dijo nada sobre que hubiera más. Jonathan sacó otro documento. 3 días después del nacimiento de Lily, tras la muerte de mi esposa, tu abuela solicitó una reunión privada conmigo en el hospital. En aquel momento apenas podía funcionar, ocupándome de los preparativos del funeral y de un recién nacido al que no sabía cómo cuidar. No recuerdo mucho de aquellos días. Le entregó a Grace un papel, una carta escrita con una letra cursiva cuidadosa, que Grace reconoció al instante como la de su abuela. Se le llenaron los ojos de lágrimas al leer. Sr. Hale, le escribo para expresarle mi más sentido pésame por su pérdida. Lo que le ocurrió a su esposa nunca debería haber sucedido, y quiero que sepa que hubo irregularidades esa noche que me preocuparon mucho. He documentado todo y he comunicado mis preocupaciones a la administración del hospital. Su hija es preciosa y merece saber la verdad sobre su madre algún día. Espero que encuentre la fuerza para ser el padre que ella necesita. Me jubilo a finales de este mes. Si alguna vez necesita hablar de lo que ocurrió aquella noche, no dude en ponerse en contacto conmigo. Con mis más sinceras condolencias. Margaret Miller, enfermera titulada. Grace miró a Jonathan con lágrimas en los ojos. Nunca me lo contó. En todos estos años, nunca te ha mencionado a ti, a Lily, ni nada de eso. Nunca me puse en contacto con ella, dijo Jonathan en voz baja. Estaba sumido en el dolor y en mi nueva paternidad. Aparté todo lo que me recordaba aquella noche. Para cuando pude volver a pensar con claridad, habían pasado años. Hizo una pausa. Creo que quería protegerte. Para entonces ya se había jubilado, y mencionarlo habría requerido explicar cosas que probablemente eran confidenciales. ¿Qué irregularidades?, preguntó Grace, con voz temblorosa. ¿A qué se refería? Jonathan se levantó y volvió a la ventana, con los hombros tensos. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. La administración del hospital en ese momento descartó sus preocupaciones como la respuesta traumática de una enfermera que había presenciado un evento trágico. Pero al leer esta carta ahora, con todo lo que ha sucedido, se volvió hacia ella. Grace, creo que tu abuela vio algo esa noche. Algo malo. Grace se puso de pie con las piernas temblorosas. ¿Estás sugiriendo que lo que le pasó a tu esposa no fue natural? Estoy diciendo que no lo sé. La voz de Jonathan estaba tensa. Y necesito averiguarlo por el bien de Lily, por la verdad.
Grace se acercó a él y se detuvo a unos metros de distancia. Jonathan, esto es enorme. Si realmente hubo algo malo, si alguien... No pudo terminar la frase. Lo sé. La miró con ojos llenos de dolor y determinación. Pero hay algo en lo que no puedo dejar de pensar. Lily reconoció algo en ti. Algo que la hizo sentir segura. La hizo llamarte mamá en el acto. ¿Y si en cierto modo recordaba a tu abuela? ¿La mujer que estaba allí cuando nació y que intentó proteger a su madre? Eso no es posible, Grace susurró. Era un recién nacido. Los bebés no retienen recuerdos de esa edad. Conscientemente no. Pero hay estudios sobre la memoria celular, sobre cómo el trauma y el consuelo pueden dejar impresiones que duran toda la vida. Jonathan se acercó a ella. ¿Y si Lily sintió algo en ti? Tal vez un olor, tal vez algo en la forma en que la sostuviste que le recordó a tu abuela, a alguien que intentó ayudar. Grace se abrazó a sí misma. Esto es demasiado. Necesito pensar. Lo sé. Y siento cargarte con esto, pero mereces saber la verdad sobre la implicación de tu abuela. Y Jonathan dudó. Hay algo más. Alguien nos ha estado vigilando. A Grace se le heló la sangre. ¿Qué? He visto el mismo coche siguiéndonos varias veces durante la última semana, con conductores diferentes, pero el mismo vehículo. Alguien está interesado en mi relación contigo, lo que significa que podría estar interesado en lo que sabía tu abuela. ¿Crees que estoy en peligro? La voz de Grace sonó más aguda de lo que pretendía. Creo que todos podríamos estarlo. Jonathan se acercó, lo suficiente para que Grace pudiera ver la preocupación grabada en sus rasgos. He aumentado la seguridad. Marcus te ha estado vigilando, aunque probablemente no te hayas dado cuenta. No dejaré que nadie te haga daño, Grace. Te lo prometo. Grace lo miró. Este hombre que había entrado en su vida de forma tan inesperada y lo había puesto todo patas arriba. ¿Por qué me cuentas todo esto? Podrías haberme echado y haberme mantenido al margen de lo que sea esto. Porque ya formas parte de ello, dijo Jonathan con sencillez. Y porque se detuvo, como si estuviera luchando con algo interno. Porque durante estas últimas semanas te has vuelto importante para nosotros. Para Lily sí, pero también para mí. Ya no puedo imaginar nuestras vidas sin ti. El corazón de Grace latía con fuerza en su pecho. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado con sentimientos no expresados. Ella había estado tratando tan duro de no reconocer sus crecientes sentimientos por Jonathan, diciéndose a sí misma que solo se trataba de Lily, solo de ayudar a una niña necesitada. Pero eso era mentira, y ambos lo sabían. Yo también me preocupo por ti, admitió Grace en voz baja. Por los dos más de lo que probablemente debería. Jonathan extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no se movió, le acarició suavemente la cara con las manos. No hay un debería en lo que sentimos, solo lo que es. Esto es complicado, susurró Grace. Todo lo que vale la pena es complicado. Él se inclinó lentamente, buscando permiso en sus ojos. Grace se puso de puntillas para encontrarse con él a mitad de camino, y sus labios se unieron en un beso que fue como volver a casa y saltar de un acantilado al mismo tiempo. Fue tierno y desesperado, dulce e intenso. Las manos de Grace se aferraron a sus hombros mientras él la rodeaba con sus brazos por la cintura y la atraía hacia sí. En ese momento, todo el miedo y la confusión desaparecieron, dejando solo la certeza de la conexión entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Jonathan apoyó su frente contra la de ella. Lo resolveremos, dijo en voz baja. Sea lo que le haya pasado a mi esposa, sea lo que sabía tu abuela, sea quien nos esté observando, lo afrontaremos juntos. Juntos, repitió Grace. La palabra sonaba como una promesa. Un golpe en la puerta los hizo separarse. Se oyó la voz de Patricia. Señor Hale, siento interrumpir, pero Marcus acaba de llamar. Dice que es urgente. La expresión de Jonathan cambió inmediatamente a una alerta preocupación. Se acercó a su escritorio y cogió el teléfono. Marcus. Grace observó cómo se le iba el color de la cara. ¿Cuándo estará bien? Voy para allá. 5 minutos.
Colgó y miró a Grace. Alguien intentó acercarse a Lily en el parque. Marcus intervino antes de que pasara nada, pero su voz estaba tensa, apenas controlando el miedo. Tenemos que irnos ya. Corrieron hacia el ascensor. La mente de Grace daba vueltas. Esto era real. El peligro ya no era teórico. Alguien les estaba atacando. En el coche, circulando a toda velocidad por el tráfico de Chicago, Jonathan agarró con fuerza la mano de Grace. Voy a llevar a Lily a un lugar seguro, donde sé que estará protegida. ¿Dónde? Preguntó Grace. Mi familia tiene una propiedad fuera de la ciudad, privada, cerrada, con seguridad completa. La llevaré allí esta noche. Miró a Grace. Quiero que vengas con nosotros. Jonathan, tengo clases, trabajo, sé lo que te estoy pidiendo, pero Grace, si alguien te está relacionando con esto, con lo que sea que sabía tu abuela, entonces quizá tú tampoco estés a salvo. Apretó su mano con más fuerza. Por favor, al menos durante unos días, hasta que pueda averiguar qué está pasando y neutralizar la amenaza. Grace pensó en su pequeño apartamento, en su vida rutinaria, en sus planes cuidadosamente trazados. Luego pensó en la sonrisa de Lily, en la niña que la había reclamado como mamá, en los brazos de Jonathan alrededor de ella y en la promesa de estar juntos. De acuerdo, dijo, iré con vosotros. El alivio inundó el rostro de Jonathan. Gracias. Llegaron al parque y encontraron a Marcus de pie, protector, cerca de un banco donde Elena estaba sentada con Lily. La niña parecía conmocionada, pero ilesa, y apretaba con fuerza su conejo de peluche. En cuanto Lily vio a Grace, rompió a llorar y se abalanzó sobre ella. Mamá tiene miedo. Grace la cogió en brazos y la abrazó con fuerza mientras Lily sollozaba contra su hombro. No pasa nada, pequeña. Estás a salvo. Estás a salvo. Por encima de la cabeza de Lily, Grace se encontró con la mirada de Jonathan. Vio la determinación en sus ojos, la feroz protección de un padre que haría cualquier cosa para mantener a salvo a su hija. Y supo que, pasara lo que pasara, descubrieran lo que descubrieran sobre el pasado, lo afrontarían juntos. Por Lily, por ellos mismos, por la familia en la que se estaban convirtiendo. Contra todo pronóstico y frente a un peligro que ninguno de los dos comprendía del todo todavía. La verdad estaba al caer, estuvieran preparados o no, y con ella, la oportunidad de justicia, sanación y un futuro que ninguno de ellos podría haber predicho. La finca de la familia Hale se encontraba a 65 kilómetros de Chicago, rodeada de árboles cubiertos de nieve y protegida por unas puertas que parecían más propias de una fortaleza que de una casa. Grace pegó la cara a la ventanilla mientras el coche subía por el camino de entrada, contemplando la extensa propiedad que sería su refugio. «Es precioso», susurró. Jonathan, que sostenía un lirio dormido, esbozó una pequeña sonrisa. «Mi abuelo la construyó en la década de 1950. Crecí pasando los veranos aquí. Una mujer de unos 60 años, con ojos amables y cabello plateado, esperaba en la entrada. Jonathan, cariño, dijo con calidez. Ha pasado demasiado tiempo. Catherine, esta es Grace Miller. Grace. Catherine Walsh llevaba 30 años gestionando esta propiedad. La mirada comprensiva de Catherine se desplazó hacia Grace. Así que esta es la joven de la que tanto hemos oído hablar. Es un placer, querida. Por dentro la casa parecía un verdadero hogar. Suelos de madera, muebles cómodos, fotos familiares de varias generaciones. Catherine les mostró sus habitaciones y colocó a Grace junto a la habitación infantil, donde dormiría Lily. Esa noche, después de acostar a Lily, Jonathan encontró a Grace en su habitación. Quería asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitas. Estoy bien. Esta habitación es preciosa. Se sentó en el sillón junto a la ventana, con aire indeciso. Grace, siento haberte metido en esta situación. No me has metido en nada. Yo he elegido venir. Grace se acercó. Confío en ti y sea lo que hay entre nosotros, quiero ver a dónde nos lleva. La expresión de Jonathan se suavizó. Cuando esto empezó, me dije a mí mismo que solo se trataba de Lily,
Pero eso era una mentira en la que dejé de creer hace semanas. ¿Cuándo te diste cuenta?, preguntó Grace en voz baja. Ese día en el acuario. Al veros a Lily y a ti mirando a las belugas, me miraste y sonreíste, y pensé que así podría ser nuestra vida, los tres juntos. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo supe en el parque. La segunda vez que nos vimos, Lily se quedó dormida en mis brazos y me di cuenta de que quería formar parte de tu futuro. Jonathan se arrodilló junto a su silla. Grace, necesito que entiendas lo que significa estar conmigo. Mi vida no es normal. Hay partes de mi negocio que se mueven en zonas grises. Hay gente que utilizaría a mis seres queridos en mi contra. ¿Estás intentando disuadirme? Solo intento ser sincero. Te mereces a alguien cuya vida sea sencilla. Grace le acarició la cara. Jonathan Hale, tengo 3 trabajos y estudio. Mi vida nunca ha sido sencilla. No quiero una vida sencilla. Quiero algo real. Y esto es lo más real que he sentido en años. Entonces la besó, con suavidad y lleno de promesas. Lo resolveremos juntos. Durante los 3 días siguientes, vivieron en una extraña burbuja. Grace ayudaba a cocinar, jugaba con Lily en la nieve y pasaba las tardes con Jonathan, acercándose cada vez más con cada momento compartido. Al cuarto día, Marcus llegó con noticias. 3 enfermeras del Hospital St. Catherine habían accedido a reunirse, las que habían estado de guardia la noche en que nació Lily. En una pequeña cafetería suburbana, las mujeres parecían nerviosas pero decididas. Patricia, la primera en hablar, dijo: Hemos guardado silencio durante 2 años porque teníamos miedo. Pero cuando supimos que era la nieta de Margaret Miller quien preguntaba, «Tu abuela intentó hacer lo correcto. ¿Qué pasó esa noche?». La voz de Jonathan se tensó. Janet sacó un cuaderno gastado. Tomé notas. El parto de Caroline Hale avanzaba con normalidad. Entonces el Dr. Stevens le administró algo inusual. Margaret lo cuestionó, pero la ignoraron. En 20 minutos, Caroline empezó a mostrar signos de grave malestar. Margaret estaba segura de que era una reacción a lo que le había dado el Dr. Stevens. Patricia continuó. Pero Margaret salvó a Lily. La cogió en cuanto nació. La llevó al equipo neonatal mientras intentábamos salvar a Caroline. Jonathan se había puesto pálido. ¿Por qué alguien haría algo así? Patricia y Janet intercambiaron miradas. Había rumores de que el Dr. Stevens tenía graves problemas financieros y que alguien le había ofrecido solucionarlos a cambio de... No pudo terminar. Grace agarró la mano de Jonathan bajo la mesa cuando ambos comprendieron lo que había pasado. Marcus preguntó, ¿tienen alguna prueba? Los registros del hospital fueron alterados. Margaret intentó guardar copias, pero desaparecieron. Solo nos quedan nuestros recuerdos en estas notas. En el coche después, Jonathan perdió la compostura. Alguien pagó para que Caroline fuera eliminada y yo nunca lo supe. Durante 2 años, pensé que solo era una tragedia. Grace lo abrazó mientras él temblaba. Ahora lo sabemos y descubriremos quién lo hizo. Marcus carraspeó. Jefe, nuestro investigador ha encontrado algo. Un negocio que salió mal 6 meses antes de que naciera Lily. El proyecto Riverside. La empresa familiar de Caroline era la principal promotora. Cuando fracasó, varios inversores perdieron millones. Jonathan levantó la vista. Pero Caroline no estaba directamente involucrada. No, pero era la heredera. Si le hubiera pasado algo antes de poder heredar, los activos se habrían liquidado. Los inversores podrían haber recuperado sus pérdidas. Grace sintió un escalofrío. Alguien le hizo daño por dinero. La gente ha hecho cosas peores por menos, dijo Marcus con severidad. El enfrentamiento se produjo 3 días después. Grace estaba en el jardín con Lily cuando un todoterreno negro se estrelló contra las puertas de la finca. Marcus se colocó inmediatamente en posición protectora cuando salieron 3 hombres. No hemos venido a causar problemas, dijo uno con las manos en alto. Tenemos que hablar con el señor Hale. Es sobre su esposa. Jonathan apareció, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. Tienes 30 segundos para explicarte. Me llamo Richard Thornton. Era inversor en el proyecto Riverside. Creo que tenemos que hablar de lo que realmente le pasó a Caroline Hale. Tengo información sobre quién lo ordenó. Tras tensas negociaciones,
Thornton entró con sus abogados. Catherine llevó a Grace y Lily arriba mientras los hombres hablaban. Pasaron 2 horas antes de que Marcus fuera a buscar a Grace. En el estudio, Jonathan parecía haber envejecido una década. Fue Victor Reeves. Reeves, dijo Jonathan con voz hueca, el padrino de Caroline. Perdió casi todo en el proyecto Riverside. Le pagó al Dr. Stevens $500,000 para asegurarse de que Caroline no sobreviviera al parto. ¿Tienes pruebas? Thornton lo trajo todo. Registros financieros, conversaciones grabadas, documentación. Mis abogados creen que es suficiente. Jonathan levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo tenemos, Grace. Al hombre que nos quitó a Caroline. Grace se arrodilló a su lado. Tu abuela estaría orgullosa. Jonathan se apartó para mirarla. Te quiero, Grace Miller. Debería habértelo dicho antes. Te quiero por tu fuerza, por no rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Yo también te quiero. Tú y Lily ahora sois mi familia. Entonces, hazlo oficial. Jonathan abrió una pequeña caja que revelaba un anillo sencillo y elegante. Grace Elizabeth Miller, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa y la madre de Lily? Sí. Grace se rió entre lágrimas. Sí a todo, mamá, papá. Lily apareció en la puerta, tras haber escapado de Catherine. Miró a ambos y sonrió radiante. Mamá, quédate. Grace se arrodilló y abrió los brazos. Mamá se quedará para siempre, pequeña. Lily corrió a sus brazos y luego atrajo a Jonathan hacia ellos. Los tres permanecieron así, una familia forjada por la elección, el amor y el coraje. 6 meses después, la pequeña boda tuvo lugar en el jardín de la finca en una perfecta mañana de junio. Grace llevaba un sencillo vestido blanco. Lily, vestida de morado, esparcía pétalos de rosa con intensa concentración. Mientras Jonathan deslizaba el anillo de boda en el dedo de Grace, ella pensó en el increíble viaje que los había traído hasta allí. Victor Reeves esperaba el juicio. El nombre de su abuela había sido limpiado. Lo tenían todo. Os declaro marido y mujer, dijo el oficiante. Puedes besar a la novia. Jonathan acarició el rostro de Grace. Hola, señora Hale. Hola, señor Hale. Le susurró Grace. Su beso fue dulce y lleno de promesas. Mientras caminaban por el pasillo con Lily entre ellos, Grace vio una foto enmarcada, su abuela con su uniforme de enfermera, con los ojos brillantes de sabiduría. Gracias, abuela. Más tarde, al atardecer, Jonathan encontró a Grace al borde del jardín. Penny, por tus pensamientos, señora Hale, solo pensaba en lo mucho que ha cambiado todo desde aquella noche de noviembre en que Lily dijo su primera palabra. ¿Te arrepientes de algo? Grace se volvió entre sus brazos. No me arrepiento de nada. Esta vida es grande y complicada y a veces da miedo, pero también está llena de amor, sentido y alegría. No la cambiaría por nada. Mamá, papá, venid a ver. Lily señaló las primeras estrellas que aparecían. Se colocaron a ambos lados de su hija, cada uno cogiendo una de sus manitas. Pide un deseo, dijo Lily, cerrando los ojos. Grace miró a Jonathan por encima de la cabeza de Lily y vio su propia felicidad reflejada en su expresión. ¿Qué más podían desear? Se tenían el uno al otro. Tenían la verdad. Tenían justicia. Tenían un futuro lleno de posibilidades. Lo tenían todo. A veces, las mejores historias no siguen el guión que uno escribe para sí mismo. A veces las escribe una niña de 2 años que señala a un desconocido y dice, mamá. A veces las escribe el amor que te encuentra cuando menos te lo esperas. Y a veces, si tienes mucha suerte, esas historias tienen un final feliz. Esta era la suya.